Bueno, estamos con la siguiente invitada, me refiero a Jennifer Cherro. Ella es directora general del Consejo de Educación Secundaria. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Un gusto estar Primera con vez acá en ustedes. el programa, ¿verdad? Es la primera vez que vengo, gracias por la invitación. Por favor. Bien, bueno, se dieron a conocer datos del monitor educativo liceal hace pocos días. Vamos a estar repasando un poco lo que se dio a conocer. También estaremos hablando, obviamente, de la reforma educativa y otros temas vinculados con la educación. Hablemos un poco de estos resultados. Se ha notado una baja en lo que tiene que ver tanto con la deserción como con la repetición, ¿verdad? Exactamente, nosotros presentamos el martes pasado el monitor educativo, organizamos la información que siempre presentamos de otra manera, esta vez incluimos los datos de los liceos habilitados, liceos que dependen de nosotros pero que no son oficiales. Y después presentamos también los datos agrupados en el plan que se da para los adolescentes y el plan que reciben jóvenes y adultos. De los resultados se puede ver que en ciclo básico promovió el 87% del alumnado, lo cual implica un aumento del 2,3% con respecto al año pasado. Con respecto a bachillerato, aquellos alumnos que están en cuarto, quinto y sexto y que promueven teniendo hasta 3 asignaturas para rendir pendientes, examen, sí. subimos a un 79,8%, quiere decir casi 80%. Eso implica una suba del 3,2% con respecto al año anterior. Y en lo que tiene que ver al egreso, a los alumnos contemplados exclusivamente en sexto año, se da el 61% de los jóvenes egresan. El año 21 había sido de 58,7%, por lo tanto tenemos un 2,7% más de promoción y de egreso en el caso de los alumnos de sexto año. Concomitantemente a eso, los datos revelan que hay una baja de la desvinculación interanual. Nosotros llegamos a un 4,7% de la desvinculación en 2022. Habíamos aumentado a 5,4% en el 21 y habíamos bajado a 4,5% en el 2020. Pero ahora volvemos a recuperarnos y eso parece mantenerse estable, ¿no? Es decir, la tendencia a por lo menos contener más a los alumnos en lo que respecta con las trayectorias educativas. Son buenos resultados, son noticias buenas, pero como siempre es el trabajo de un año, de las comunidades, de los docentes, de los equipos directivos y inspectivos, de la institución y sus dispositivos, pero hay que seguir trabajando porque tenemos que tratar de mantener esos números y superarlos también. Y tenemos estos números con el mismo nivel educativo, porque en definitiva, más allá de, obviamente, que es muy importante que los chiquilines estén yendo al liceo, lo fundamental es que aprendan, que si hacemos la comparativa con chiquilines de la misma edad de otros países, bueno, estemos en el mismo nivel. Bien, ahí me das pie a algo que resulta interesante. Obviamente que promoción no es lo mismo que aprendizaje. Ahora, nosotros en secundaria tenemos en nuestra planificación de actividades finales siempre, las damos a conocer a las comunidades las aplican y entendemos que detrás de esa promoción hay un proceso de evaluación que realizó el docente y uno tiene confianza en el trabajo que realiza el docente. Por tanto, los datos que estamos dando son lo que revela del trabajo docente, del alumno y de la comunidad. Y coincido contigo, promoción no es lo mismo que buenos aprendizajes o aprendizajes, pero hacemos hincapié en esto, en la confianza del trabajo docente, que si promovió, entiende que el alumno superó ciertas dificultades. Eso por un lado. Muchas veces nos comparan a nivel internacional con países que son desarrollados o nos comparan con otros que están en vías de desarrollo, como podemos ser nosotros, pero no comparan que nosotros tenemos la educación universalizada. Y de repente a veces en otros países los datos son como más contundentes, pero no tienen tanta cobertura. Nosotros tenemos desde los 3 años hasta el bachillerato cubierto y eso hay que empezar a considerarlo, porque no es lo mismo compararse con el que tiene la misma cobertura de años que con alguien que solamente cubre primaria y secundaria y que de repente muchos de sus alumnos están fuera del sistema educativo y no dentro. Entonces, eso es interesante de tener en cuenta.
No, le iba a consultar con respecto a que mucha gente puede decir, bueno, lo que pasa es que la educación pública hoy, en cuanto a las exigencias, ha bajado mucho con respecto a lo que han sido años anteriores. Y cuando digo años anteriores, digo bastante años anteriores, donde había exámenes obligatorios a final de año, donde allí quizá hoy es más flexible, producto de lo que ha sido la actualización de la educación. ¿Qué se le responde a eso, a que hoy las exigencias no son tantas? Yo te respondería varias cosas. Me das la chance a explicar algo que me parece que es un mito y que la gente ha utilizado muchísimo para decir cosas que no se acercan a la realidad. Obviamente, el sistema educativo no es el mismo hoy que hace 23 años o 40 años, no es el mismo. Los jóvenes no son los mismos y los docentes tampoco. Hemos ido evolucionando, no vamos a ponernos a reflexionar si para bien o para mal, pero no somos los mismos. Claro. Si hay algo que es permanente es el cambio. Por lo tanto, uno tiene que ayornarse y ajustarse a los cambios que se van dando. Pero yo quiero hablar de la flexibilización que se dio el año pasado en secundaria, porque eso se ha criticado mucho y entonces se entiende que los chiquines pasan más porque nosotros bajamos el nivel o bajamos las condiciones. Y yo quiero ser muy clara, lo fui muchas veces cuando me hicieron notas el año pasado, pero para que la gente lo entienda. En el año 2020, cuando yo ingresé el 6 de mayo a ser directora general, los liceos estaban todos cerrados. Así que tuve que abrir los liceos de mayo a diciembre paulatinamente y de a poco y estratégicamente para poder recuperar el sistema educativo y que los chiquilines no perdieran clases. ¿Tá? En esa oportunidad, la flexibilización fue que promovían con 6 asignaturas, porque hasta ahora se promueve con 3, pero se consideraba una promoción asistida. Eso implicaba que pasaban, pero ya desde el mes de marzo se daban unas horas de tutorías a todos esos alumnos identificados para poder hacer un seguimiento y hacer que el rezago no sea tanto. Con respecto a lo que tiene que ver con los alumnos de bachillerato, en quinto y en sexto, bueno, ustedes saben que se cursa por asignaturas, pero con el resto se consideró también esa promoción, pero en quinto y en sexto, ustedes saben que para exonerar en quinto preciso tener 7 y para exonerar en sexto preciso tener 8. ¿Tá? Pero yo estoy en quinto y tengo 6, no la promuevo, pero a los 5 días doy el examen y lo salvo con 5. Lo mismo los de sexto. Tengo 7, no llegué al 8, pero doy el examen y salvo la asignatura con 5. Entonces, nosotros consideramos que si el docente hacía la evaluación y había un rendimiento aceptable y en un momento de pandemia donde teníamos los centros cerrados y los fuimos abriendo gradualmente, tuvimos que hacer ante una situación especial una evaluación especial. Cuando vamos al 21 y 22 ya fuimos un poquito más restrictivos porque se pasaba con 4 asignaturas, ya no con 6, ¿verdad? Con 4. ¿Cuántos alumnos utilizaron esa flexibilización? Lo de quinto y sexto, lo del 7 y el 8 fue igual, con 6 se promovía, en el 21 y en el 22. ¿Por qué? Porque en el 22, marzo y abril fue totalmente virtual, hasta que logramos con la normalidad. ¿Cuánta gente utilizó en el 2021 esa flexibilización? El 2,3 de los alumnos en la totalidad. ¿Cuántos alumnos el año pasado usaron la flexibilidad? 2,1. Si ustedes descuentan el 87 con el 2,1 les da 84,9 y los resultados son mejores que cuando estábamos en prepandemia y el escenario era normal. Entonces, eso de que la flexibilización es lo que hizo subir los valores es un mito. ¿Saben por qué? Porque de ser así tendríamos que estar hablando de 95%, 96% y no lo estamos haciendo. ¿Tá? Eso por un lado. Otra cosa es los dispositivos que secundaria puso para evitar estas cuestiones de la desvinculación también. Ustedes tienen que saber que secundaria hizo un índice de vulnerabilidad y entonces lo compartió con los demás su sistema de la ANEP y hoy es único, es en clave ANEP. Y entonces eso nos permitió tomar decisiones con respecto a lo que nos estaba pasando. Entonces tenemos, por ejemplo, el departamento que tiene más alta vulnerabilidad del país es Alto. Y el departamento que tiene menos vulnerabilidad del país es Colonia. Les pongo los extremos. Montevideo está en el medio, tiene vulnerabilidad media. ¿Qué pasa en esos departamentos que hay más vulnerabilidad?
Bueno, donde hay más vulnerabilidad pasan menos. ¿No? Pasa el 72,7%, o sea, no llegan al 87% de la media. Bien. ¿Y qué pasa en los demás, digamos que no tienen esa problemática, como en Colonia? Bueno, en Colonia a nivel departamento promueven el 94,3%. Claro, a menor ¿tá? vulnerabilidad, mayor egreso. Exacto. Entonces, hay más vulnerabilidad, hay menos promoción. Hay menos vulnerabilidad, hay más promoción. Claro, y fíjense esto que interesante. Montevideo tiene todos los recursos a manos. Sin embargo, si ustedes lo analizan, tiene el 82% de la promoción. Es decir, que son más bajos que la media general del país. Claro. ¿Ah? Entonces ustedes tienen en zonas muy vulnerables un 72,7, pero Montevideo, que tiene una vulnerabilidad media y todas las posibilidades, promueve solo el 82%, en tanto en Colonia, que tiene baja vulnerabilidad, pasa 94,3%. Y es interesante esto también, la incidencia de los liceos habilitados. De la población estudiantil, solo el 11,5 corresponde a los habilitados, que son 41.235 alumnos. Y saben que en Colonia, que tienen alta promoción, solamente el 1,2 utiliza el servicio privado. Y en Montevideo, que tiene una promoción baja con respecto a la media, que es del 82, el 28% del alumnado utiliza los liceos. Privado. O sea, duplica lo que... Exactamente, sí, pero ¿no? también tiene que ver una cuestión de cantidad de A nivel personas. país, esos valores bajan. Por ejemplo, lo más alto es Montevideo, con un 28% por redondearte, y a nivel país los liceos habilitados constituyen un 8%. Sí, es bien interesante, digo, como para poder entender la problemática desde un lugar integral, obviamente que no podemos ver la educación por fuera de lo que está pasando a nivel social. Exactamente, y una cosa que quiero destacar, porque lo he dicho en los programas que he ido y lo voy a seguir sosteniendo, se comprobó a través de ese índice de vulnerabilidad que la media de faltas, de inasistencias que tienen los centros muy vulnerables es de 44 faltas y media. Y los que tienen menos vulnerabilidad es de 21 faltas y media, siendo la media general país de 30 faltas y media. Son muchas faltas. Hay algo que se comprueba año a año en el monitor y lo repetimos. Los que asisten más, promueven más. Los que están más cerca de la franja etaria que les corresponde cruzar, promueven más. Quiere decir que nosotros tenemos que buscar como estrategia hacer tomar conciencia a las familias que al liceo o a la escuela se asiste. Y con respecto a ese punto en particular, ¿hay diferencia entre lo que son los centros educativos de, bueno, lugares donde hay una economía más desarrollada que donde están los lugares más vulnerables? Es decir, ¿hay diferencia entre centros educativos a donde concurren personas que son débiles en cuanto a lo económico comparado a los que están fuertes? Es decir, bueno, si vamos en ese término o en ese único indicador, obviamente que tiene más posibilidades económicas, tiene otras estrategias para tener resiliencia. En un medio más de privado pasa eso. Pero mira qué interesante, si recorremos el país, Salto es un departamento que es próspero en algún punto. Sin embargo, vieron que tiene la vulnerabilidad más alta del país. Solito él está en Bordeaux, siendo que económicamente hay mucha vida allí en Salto. Eso es llamativo. Bueno, imagino que con toda esta información ustedes van a obviamente generar determinadas estrategias a nivel educativo. Además están desarrollando lo que es la segunda etapa de la reforma educativa que se va a implementar este año. Vamos a hablar de eso. Pero como el tiempo es acotado, no quiero tampoco dejar de preguntarte por el tema de la seguridad en los centros educativos, que ha estado tan en el tapete, ¿no? Sobre todo en estos últimos tiempos con algunas situaciones. Se dio a conocer también algunos estudios que se realizaron entre los propios alumnos, en donde ellos señalaban que se sentían inseguros dentro de lo que son los liceos. ¿Cómo están trabajando en ese aspecto? Bueno, secundaria tiene sistema de vigilancia y tiene sistema de porterías. Nosotros hemos atendido muchísimos de los requerimientos de los liceos. E incluso les digo más,
hemos puesto paquetes de 20 horas docentes, a veces en el turno matutino y en el vespertino, para que haya otro referente adulto que pueda contemplar. Ahora, fíjense lo que ha sido el año. En marzo, que comienzan los primeros contactos entre los grupos que comienzan a conocerse, digamos, hace como una eclosión entre fines de marzo y abril. Después hay como una meseta y ahora comienza como a haber algún episodio. Nosotros estamos inmersos en la sociedad secundaria como cualquier otro subsistema. El problema es que muchas veces los problemas se dan desde las redes sociales, se dan desde el barrio, se dan desde el exterior y vienen a eclosionar en la puerta del liceo. Muchas veces hay gente que está en los afueras del liceo que no tiene nada que ver con el centro educativo. Vienen por alguien que está adentro, ¿no? Pero nosotros tenemos porteros, tenemos vigilancia, en algunos liceos tenemos servicio 222 porque así lo requieren, y tratamos desde el punto de vista de los recursos humanos y dentro de lo que la institución puede, atender los requerimientos. En estos últimos días ha habido algunos hechos puntuales. Lo interesante de ver es que siempre se repite en los mismos centros o en las mismas zonas y muchas veces son con gente que está de afuera del entorno liceal que provoca una eclosión dentro de lo que es el sistema. Y uno se puede preguntar, ¿y por qué es de afuera pero viene adentro? ¿Y qué tiene un centro educativo que no tienen las demás instituciones? Los centros educativos tienen una estructura, tienen reglas. De repente lo que se está buscando también es un poco de atención, de límites, ¿no? A nosotros cuando son alumnos que son nuestros, trabajamos pedagógicamente. Para eso se llama un consejo asesor pedagógico, interviene el equipo de dirección, intervienen los docentes del lugar, se hacen reflexiones, charlas, talleres, se invita a técnicos del Departamento Integral del Estudiante, cuando son nuestros. Cuando no lo son, obviamente estamos haciendo uso de llamar al 911, claro, sí, que corresponde al Ministerio del Interior. Entonces, secundaria no está en una isla, eso está claro, está en la sociedad, hay problemas de seguridad y bueno, también se refleja dentro de lo que son los centros educativos. Muchas veces las discusiones son por cuestiones que se dan a nivel, digamos, de las redes. Se tratan de resolver pedagógicamente y haciendo ese trabajo con los docentes se funciona, pero más allá de eso, bueno, hemos nombrado funcionarios de servicio, porterías, vigilancia. En ese sentido, secundaria está trabajando. Bien. En cuanto nos piden, estamos abiertos siempre que esté dentro de nuestras posibilidades. Pero vuelvo a decir, atendemos los requerimientos, no estamos fuera de la sociedad y creo que el primer agente que educa es la familia. La familia en eso nos tiene que ayudar. Cherro, hay un plebiscito en puerta con respecto a la reforma de la seguridad social. Le hago la última consulta cortita con respecto a lo que prevé para el año que viene, sobre todo a nivel de conflictividad. ¿Cómo la ven desde las autoridades para lo que se viene? Bueno, mira, yo no hago futurología. Sí. Como secundaria, desde que asumí, siempre ha tenido alta conflictividad. Si vos me preguntás una de las razones por las cuales Montevideo se refugia en las instituciones habilitadas y tiene menos rendimiento, te diré que Montevideo se caracteriza por tener una alta conflictividad. Nosotros vamos a seguir trabajando con las mismas ganas y el mismo entusiasmo de siempre. ¿Tá? ¿Pero prevén más conflictividad? Y puede haberla, no la descartamos, puede haberla. Bien. Por razones colaterales a la educación, ¿no? Pero sí vuelvo a esto, quiero decirle dos cosas. Estos resultados son positivos. Con eso vamos a usarlo como herramienta para tomar estrategias nuevas que nos permitan de alguna manera compensar en lo que estamos más débiles. Eso es lo que tenemos que hacer. Los años lectivos son todos distintos, uno puede desplegar todas las estrategias y igual no notarse, pero sí decirles a las familias es que necesitamos el apoyo, necesitamos que los alumnos concurran a los centros educativos porque es vital, las cosas no suceden por milagro, hay que tener trabajo, hay que tener esfuerzo, esa cultura, el trabajo y el esfuerzo debe recuperarse. Jennifer Charro, muchas gracias por acompañarnos, nos quedaron un montón de temas pendientes, de repente más adelante la volvemos a molestar, a convocar. Con muchísimo gusto estaremos visitándolos nuevamente.